El día de hoy tenemos el gran gusto de presentar a un colega, compañero muy preparado, muy capaz, con unas cualidades filosóficas realmente muy importantes y aparte lo mejor, que viene de nuestro querido Chile. Entonces él es Pedro Sepúlveda Zambrano. Él es doctor en filosofía por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile, Fern Universität in Hagen, Alemania, en el marco de la Red Germano-Latinoamericana de Investigación y Doctorado en Filosofía, FiloRed. Actualmente es presidente de la Sociedad Iberoamericana de Estudios Hegelianos. Obtuvo el premio Hegel FiloRed en el marco del concurso de ensayo Hegel y América Latina, otorgado por el Jurado Internacional Calificador del Tercer Congreso Germano-Latinoamericano sobre la Filosofía de Hegel, Lima, Cusco, 2022. El día de hoy, Pedro Sepúlveda nos va a presentar la conferencia Pese a Hegel, vía Hegel, sobre dos modos de recepción de la filosofía especulativa en América Latina. Muchísimas gracias, Thais, por la amable presentación. En primer lugar, quisiera agradecer al grupo Razón en la Historia, a Jared, a ti también otra vez, Thais, y también a Zaida por el trabajo, a todas las personas que trabajan en este grupo, por lo que hacen, lo que realizan. Desde nuestro sur, del sur, seguíamos su trabajo como un modo de referencia. Ya van 6 jornadas de estudios hegelianos y para mí es un honor participar en esta versión de homenaje a Fernando Huesca y compartir esta mesa junto a Zaida. También quisiera agradecer al Colegio de Filosofía de la UAP por acoger el evento. Y bien, le voy a leer una adaptación del texto del concurso de ensayo Hegel y América Latina. Voy directamente al asunto. La exposición sistemática de la relación entre Hegel y América Latina sigue siendo hoy una tarea pendiente. Las diferentes aproximaciones latinoamericanas al filósofo alemán describen los más diversos motivos de pensamiento, perspectivas y disposiciones teóricas. Desde luego, la presencia de Hegel en nuestra región trasciende vastamente las fronteras de la filosofía. El interés de esta contribución reside en presentar por ello solo dos modos de recepción de la obra de Hegel en el pensamiento filosófico latinoamericano. Por mor de síntesis, lo llamaré de aquí en más las tradiciones vía Hegel y pese a Hegel. El objetivo general de esta, la tradición pese a Hegel, consiste en liberar el pensar de la colonialidad en general. La tradición vía Hegel, por su parte, puede ser concebida a partir de las labores que han continuado los impulsos vivientes de esta filosofía. En la corriente vía Hegel prima, en consecuencia, una lectura inmanente, mientras que en la tradición pese a Hegel domina un modo de leer escéptico-crítico. Por esta vía, la exposición será dividida en dos secciones. En la primera quedará de manifiesto la serie de imágenes dominantes de la filosofía especulativa presentes en la comprensión pese a Hegel. En la segunda sección, en cambio, serán reconstruidas las huellas dejadas hasta aquí por la tradición vía Hegel. Vamos pues de camino recorrido por los momentos de nuestra presentación. Entonces, uno, pese a Hegel. La filosofía latinoamericana habría buscado, así la tesis de Sauerwald, llevar a cabo la liberación de Hegel a través de Hegel. Todo depende allí del éxito de este movimiento de recepción y superación de la filosofía especulativa. En segundo lugar, se trata de la valoración de la dignidad humana, pensada como la disposición del querer valer para sí. El sentimiento general de este movimiento filosófico se funda con ello en la voluntad de avanzar desde Hegel
y contra él, o lo que es lo mismo, de pensar con y a pesar de Hegel. La primera parte de la afirmación con Hegel nos invita a reflexionar los problemas del presente utilizando las categorías de la tradición filosófica. Sin embargo, es la segunda parte de la afirmación, a pesar de Hegel, la que ha devenido allí la imagen rectora en torno a la obra del Suabo. Al interior de esta tradición es posible cartografiar dos interpretaciones generales de la filosofía hegeliana. La primera de ellas se funda en el concepto de la universalidad. Esta, la universalidad, sería en ella lo meramente abstracto, concebido lo abstracto como la acción del pensar que se retira de lo concreto. Semejante lectura yace consiguientemente en el valor dado a la contingencia, considerada como eje de la presentación crítica de los problemas coyunturales. Con todo, esta perspectiva contiene sin duda un motivo de pensamiento ya presente en la filosofía especulativa, a saber, el de la voluntad de pensar la realidad efectiva de modo concreto. En este punto surge la pregunta: ¿cómo es posible que Hegel haya sido interpretado de maneras tan opuestas? En este caso, como el pensador de lo abstracto y, a la vez, como el pensador de lo concreto. La respuesta a esta pregunta supone que la oposición entre lo universal y lo contingente solo es permisible si se ha presupuesto antes lo universal como abstracto. En cualquier caso, el significado adecuado de lo universal exige recurrir primero a la doctrina del concepto desarrollada en la ciencia de la lógica. No lo contingente, sino lo particular y lo singular son las determinaciones que, además de lo universal, constituyen el concepto. Lo universal puede ser concebido como concreto únicamente en unidad con lo particular y lo singular, de tal manera que cada uno no sea sino un momento del concepto. La segunda interpretación gira, en cambio, en torno al núcleo problemático del principio del pensar. En el contexto de la filosofía clásica alemana, este principio no es otro que el de la libertad. La filosofía es, en tal sentido, una especulación auténtica solo allí donde es producida simultáneamente como pensamiento actuante y como acción pensante. El derecho de la libertad, o el derecho pensado como el sistema de la libertad, obtiene con ello garantía conceptual en la medida en que el valor absoluto del ser humano es protegido de antemano. La acción filosófica más elevada de la filosofía hegeliana reside justamente en esta posición originaria del valor de todo ser humano. A la concepción de la filosofía especulativa de la historia, interpretada como un sistema de unidad que eliminaría la diferencia, fue contrapuesta aquí la perspectiva de la discontinuidad múltiple. Sin embargo, permanece acá la pregunta: ¿de dónde surge la representación de Hegel como un filósofo cuyo pensamiento alojaría un desprecio irrespetuoso por el llamado Nuevo Mundo? La raíz de este problema debe ser buscada con seguridad en el concepto especulativo de la historia universal. A partir de dicha base es posible también exhibir un determinado espacio de tiempo histórico acerca de la recepción de Hegel en nuestra región. Dicho en pocas palabras, la filosofía de la liberación latinoamericana podría verse favorecida mediante el establecimiento de una relación interna con la obra de Hegel. Del mismo modo, es posible sostener que el ingreso en la historia universal no es tanto la tarea de un programa filosófico, de tal o cual programa filosófico, cuanto más bien la obra de un pueblo autodeterminado. Un impulso significativo en esta dirección fue estimulado por la perspectiva de la no personalización de la filosofía. En la antípoda del pensamiento imitativo, se trata del valor de la autenticidad del pensar. A este respecto, el pensamiento auténtico requiere
la crítica de aquellas acciones que son invisibles y que no obstante regulan las instituciones de la filosofía. En un claro esfuerzo extra académico, esta directriz metodológica aparece como el horizonte de pensamiento que denuncia la masiva inautenticidad de nuestro trabajo filosófico. En la línea de esta lectura, Salazar Pondy investigó admirablemente 5 siglos de historia de la filosofía en América Latina. Su diagnóstico puede ser resumido de la siguiente forma. Nada hay más importante en filosofía que la especulación genuina. La tesis consiste en que la necesidad de la filosofía radica precisamente en el acto de creación pensante desplegado con vigor espiritual bajo el modo del entrelazamiento categorial con sentido propio. El pensamiento auténtico exige reflexionar sobre los conceptos heredados con el objeto de consumar una crítica de las categorías de la actualidad. Pues bien, semejante crítica en Latinoamérica ha desencadenado la necesidad de una segunda independencia. Con ella podría ser inspirada al fin una cierta filosofía de la americanidad sobre el basamento de la libertad, los fierros de la libertad y la dignidad. Sin embargo, la interpretación inmanente exige que el momento de lo singular ya no sea considerado como algo simplemente opuesto al concepto. Ello implica elevar el concepto como tal a su forma suprema como la unidad autodiferenciante entre forma y contenido. Semejante concepto es, en buenas cuentas, la personalidad que es lo universal o también lo singular que es el hábitat de lo universal. La subjetividad singular, que incluye en sí lo universal, presupone consecuentemente el concepto del saber como autodeterminación. Este mismo espíritu de autodeterminación aparece con fuerza en el pensamiento del joven Leopoldo Sea. En 1945, Sea escribió un texto deslumbrante. En él, la actividad del filosofar surge desde el sufrimiento para poner a la libertad como su intención final. En este sentido, el trabajo filosófico consiste en encontrar soluciones a las causas de dicho sufrimiento, dando así respuestas a las preguntas basales de un tiempo histórico. En consecuencia, un sistema filosófico no sería otra cosa que un modo de dar respuesta a una pregunta principal, diviniendo con ello el sistema, ¿no? El sistema filosófico puede ser así pensado como el símbolo de las búsquedas de solución de una época. Sea sostuvo que los problemas de América Latina giran justamente en torno a la dependencia cultural y la respectiva ambivalencia entre autodeterminación y heterodeterminación. El filosofar auténtico debe proporcionar en tal sentido los criterios y medidas que permitan fundar una vida cultural libre. Este asunto permite plantear además la pregunta acerca de la fundación de la filosofía. Al efecto, uno de los legados principales de la filosofía clásica alemana reside expresamente en el problema de la relación fundante entre teoría y práctica. Enrique Dussel desarrolló para ello un método que permite acceder a lo otro en su autenticidad no degradada. Semejante perspectiva acabó originando una metafísica de la alteridad que faculta la crítica al estatus del incomprendido sujeto latinoamericano. Es cierto que la obra de Dussel se encuentra también permeada por la tradición de la filosofía latinoamericana de la liberación y su voluntad de fundar un pensamiento genuino. La piedra angular de esta perspectiva reside, por un lado, en el debilitamiento del concepto especulativo y, por otro lado, en el fortalecimiento de lo analógico.
El camino del pensar deduce y conduce en última instancia a la comprensión de las potencias de la analogía. Sin embargo, también es cierto que en la representación de la unidad versus la multiplicidad, la identidad versus la diferencia, la continuidad versus la discontinuidad, logos versus análogos, la tradición, pese a Hegel, ha ido poblando un discurso de fantasmas. El concepto especulativo no debe comprenderse en modo alguno como la paralización intelectual de los opuestos. El concebir del concepto debe ser interpretado más bien como la apertura interior de los actos del significar y el formar. Para captar el concepto especulativo de modo inmanente, se ha vuelto necesario un enfoque que pueda abordar internamente el núcleo doctrinal de la filosofía especulativa. Entonces pasamos al punto 2, vía Hegel. Héctor Ferreiro argumentó sobre el modo de recepción inmanente a partir del diagnóstico de Hegel sobre América Latina. Nos enfrentamos acá inicialmente a dos preguntas. La primera de ellas reza: ¿cómo concebir internamente la tesis hegeliana del Nuevo Mundo? La respuesta a esta interrogante implica asumir que, a los ojos de Hegel, Estados Unidos de Norteamérica habría sido el país que inició en el continente la persecución de la libertad entendida como autodeterminación. La premisa de este razonamiento implica que la historia de un pueblo solo puede comenzar efectivamente sobre el suelo de tal autodeterminación. Según el diagnóstico especulativo, la historia de los pueblos americanos es así una verdad aún por desarrollar. La segunda pregunta puede ser formulada de la siguiente manera: ¿cómo debería ser interpretada la diferencia entre América Latina y América del Norte? La filosofía especulativa representaría aquí dos posiciones, a saber, por un lado, la de la unión concordante entre el ser humano y Dios, entre lo finito y lo infinito, y por otro lado, la de la fundación de una sociedad moderna bajo el principio del espíritu libre. El protestantismo, más extendido en América del Norte, se encontraba, según Hegel, más cerca de la posibilidad de realizar ese modo de vida. Por supuesto, el problema del colonialismo debe ser también tematizado al inicio de este marco de referencia. En principio, Hegel habría presentado la conexión entre economía y colonialismo como resultado de la llamada dialéctica de la sociedad civil burguesa. Por esta senda, la filosofía del derecho emerge como un requisito necesario para la comprensión adecuada de las teorías del desarrollo asimétrico. La relevancia del filósofo especulativo radica, así la tesis de Angelo Narváez, en la fundamentación del fenómeno de la desigualdad del desarrollo económico a nivel geográfico. Sin embargo, el núcleo doctrinal hegeliano yace más bien en la liberación de las determinaciones inmediatas del origen, que permite construir, o cuestión que permite construir, una forma cultural de acuerdo con la dignidad del derecho, hasta que todo su estado descanse, como dice Hegel, sobre una base espiritual y libre. La filosofía especulativa de la historia exige, por lo tanto, la superación de toda determinación natural. Afortunadamente, no se trata, por ello, de discursos raciales de tipo alguno. La historia universal se deja concebir, de acuerdo a su forma, solo mediante la construcción de una cultura basada en la libertad del espíritu. Únicamente una vida tal puede dar testimonio del valor infinito del ser humano. Sin embargo, para comprender el concepto de lo libre en sentido práctico, es necesario dar un paso más allá. La doble actualidad de la filosofía práctica de Hegel residiría, en palabras de Miguel Justi, en la formalización de las dimensiones de la libertad como totalidad objetiva y en la experiencia progresiva, podríamos decir, en la experiencia singular progresiva del alcance de la libertad como totalidad subjetiva.
La filosofía del derecho puede ser por ello concebida actualmente como la superación de la contraposición entre comunitarismo y liberalismo. La libertad en Hegel se deja ver, consiguientemente, como el desarrollo de la plenitud de determinaciones de la comunidad y la personalidad. En resumen, la argumentación inmanente de la filosofía especulativa solicita aceptar primeramente su vocación de conjunto. En efecto, el piso mínimo consiste en asumirla como ciencia de la totalidad. En el círculo de su mediación, el concepto es aquí la esencia substancial de toda realidad. Su despliegue radica por ello en el movimiento autodiferenciador de la unidad del todo. Tal unidad es, en último término, el sujeto que en la historia del logos se presenta siempre de nuevo en la autenticidad del pensar. He aquí la posibilidad formal y la necesidad material de alimentar en cada lugar la historia del mundo. Sobre este punto de apoyo, Hegel proyectó la actividad originaria del pensar como la realización expansiva que desde el éxodo regresa para impregnar el ánimo y hacer sentir su voz. La pregunta consiste al fin en pensar el criterio acerca del momento de intervención de la filosofía en el mundo. Dicho criterio fue simbolizado como el comienzo del final del día, una filosofía crepuscular que empieza desde el fin y se expresa en el vuelo que despierta el atardecer. Por contrapartida, en el pensamiento latinoamericano existiría una filosofía del amanecer, definida ejemplarmente por Salazar Bondi como la mensajera del alba. Entre el amanecer y el atardecer, o entre el búho de Minerva y la calandria del sur, los cuervos de Odín, o la memoria y el pensar, también despliegan sus alas para destellar la voz de un fulgor infinito. Muchas gracias por la paciencia. Muchas gracias a ti. Excelentes líneas. Escape to the genuine Mayan culture at Tulum, Mexico. Casa Bix Abil was inspired by ancient Mayans' way of life, originated in the 12th century. The name Bixabil means, "How is your path in life?" Those are the words used by Mayans people to say, today in modern culture, hello. The meaning of our place is invite you to reflect your path in life by experiencing the unique Mayan stay. Live in a Bix Abil community. Feel at home. Our place offers you the opportunity to connect to other people by Mayans experience. Perfect to families and friends for travel. Kids welcome and friends groups until 6 persons by room. Enjoy our common amenities: community kitchen, breakfast area, rooftop bar, co-working area, restroom, free bikes, and a wonderful pool.